Pero para entender un poco más y sobre todo, pues, analizar qué es lo que está pasando justamente con estas aprobaciones y cómo quedaría, toda esta miscelánea fiscal, agradezco mucho a Alejandro Padilla, director ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia Financiera de Mercado de Grupo Financiero Banorte, nos tome la llamada. Alejandro, un gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente, Alejandro, pues de entrada, ¿cómo están viendo justamente lo que se está aprobando y lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados? Digo, sé que falta todavía un tramo importante que recorrer, pero a bote pronto, ¿cómo lo están viendo ustedes? Pues como bien comentas, el día de hoy es la fecha límite para que la Cámara de Diputados pueda aprobar la ley de ingresos. Y de acuerdo a el paquete que mandó el Ejecutivo a inicios de septiembre, lo que podemos ver es que el panorama para la economía mexicana, al igual que el resto del mundo, es altamente retador, con una caída de la actividad económica importante en 2020, pero también reconociendo que en 2021 podamos ver una recuperación importante, y con ello creo que podremos estar viendo al interior de la ley de ingresos, pues que podamos tener cerca de 5.5 billones, lo que representa pues una disminución real de apenas un 0.5% respecto a la estimación que habíamos visto en el cierre de este año. Yo creo que aquí va a haber un foco de atención muy especial sobre lo que pueda suceder con la cuota compensatoria del IEPS a gasolinas, lo que pueda pasar con los derechos por el uso del espectro de telecomunicaciones. Entonces yo creo que va a ser muy importante y bueno, vamos a estar esperando en las próximas horas el anuncio que pueda hacer la Cámara de Diputados. Oye, a ver, detengámonos un poquito en este tema de justamente de esta cuota compensatoria de IEPS a las gasolinas. Es decir, ¿cómo le explicamos a la gente qué implicaría eso? Es decir, ¿se le quitará un impuesto a la gasolina? Lo que tiene que ver son los ajustes que se podrán hacer derivados de los incrementos en inflación, es decir, esto podrá implicar un incremento en el impuesto, en el IEPS que se está asociado a las gasolinas, y eso podrá tener un incremento en el precio. Okay. Sin embargo, en las últimas noticias que hemos escuchado es que la Secretaría de Hacienda probablemente no esté considerando ya esta cuota compensatoria, y es algo que a lo mejor el día de hoy nos puedan comprobar ya la Cámara de Diputados. Esa cuota compensatoria, estamos hablando de cuántos ingresos estaría contemplando Hacienda, la Secretaría de Hacienda, el doctor Arturo Herrera, obtener de ingresos adicionales por esa cuota compensatoria que a lo mejor ya no la tendría. Sí, estamos hablando de que los ingresos pueden estar entre 1 y 2% adicional, lo cual pues es importante en un momento en el cual la actividad económica que hemos estado viendo en nuestro país implicará menores ingresos tributarios. Probablemente también tendremos algunos retos importantes en la parte de los ingresos petroleros, entonces pues es un componente que puede ser importante. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, al menos en los últimos días, en las últimas horas, hemos escuchado que probablemente ya no se lleva a cabo el tema de la cuota compensatoria. Lo cual impactaría en las finanzas públicas del gobierno de alguna manera, ¿no? De alguna manera, aunque yo creo que también podrán estar encontrando algunos de los demás componentes que puedan equilibrar esto, ¿no? Oye, en el tema del espacio radioeléctrico que bien mencionabas, estamos hablando justamente de quizá que se le pueda poner un impuesto adicional a las tarifas de las compañías de telefonía celular, etcétera, etcétera. ¿Va por ahí este tema? Sí, es un incremento en los derechos por el uso del espectro de Internet y telefonía principalmente, y eso podrá tener un impacto sobre el consumidor final. Uh-huh. Sin embargo, también existe la posibilidad de que ya no veamos este aumento en los derechos por el uso del espectro. Porque al final de cuentas se nos ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a haber nuevos impuestos. Correcto. De hecho, qué bueno que tocas esto, porque en realidad lo que mandó el Ejecutivo como proyecto de paquete económico 2021 uh-huh. trae como premisa el que no haya nuevos impuestos o no hay un incremento. En realidad, este tema de la cuota compensatoria tiene que ver más con
las actualizaciones que se hacen por el tema de inflación. Ok, digamos que serían los incrementos tradicionales que suelen haber año con año, digamos, cuando, por ejemplo, la tenencia, etcétera, etcétera. O sea, no sería un nuevo impuesto, sino un ajuste a las tarifas. Así es, de hecho es así como se contempla, ¿no? Es una actualización por inflación o por mayores costos por su provisión, ¿no? Y ahí es en donde están metidos los dientes a la gasolina. Oye, Alejandro, la oposición ha mencionado también que pues lo que ven es una miscelánea fiscal, una ley de ingresos que no incentiva mucho el crecimiento del país. ¿Ustedes cómo lo aprecian? Lo que estamos nosotros apreciando en términos del paquete económico es que por lo menos trata de mantener la responsabilidad fiscal en un momento en el mundo en donde varios países han recurrido a un mayor endeudamiento para llevar a cabo una política fiscal de estímulo y contrarrestar los efectos de la pandemia. En el caso de México han tratado de ser bastante prudentes con el manejo de las cuentas fiscales y eso es lo que se ve al interior del paquete económico, estabilidad en cuentas fiscales y que ello por lo menos no se traduzca hacia adelante en un mayor endeudamiento. Ahorita que se han estado llevando a cabo la semana pasada las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que hemos visto ha sido muchos comparativos entre países emergentes sobre el uso de las cuentas fiscales y el posible endeudamiento hacia adelante. Un comparativo que normalmente se hace es entre México y Brasil, y ahí lo que se está viendo es que Brasil, con un estímulo fiscal mucho más importante en este 2020 y que probablemente se mantenga en el 2021, pues va a llevar su nivel de endeudamiento sobre PIB, esa razón que tanto se analizan en los mercados financieros, a niveles de casi un 100%, que en México va a estar entre 45 y 50%. Entonces, esto lo que nos habla es de que es un paquete económico 2021 que está apegado a esta idea de responsabilidad fiscal. Correcto. Oye, justo ahorita que tocas este tema y saliéndonos un poco de lo que está pasando en la Cámara de Diputados y esta reunión que se sostuvo el secretario de Hacienda con pues los directivos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, está esta línea que supuestamente, o que tengo entendido, estará esta línea de crédito por parte del Fondo Monetario Internacional al que tiene acceso nuestro país y que estaría a revisión en los próximos días. ¿Esto cómo se lo explicamos a la gente? Es decir, ¿existe ahí una línea de crédito que cualquier momento podemos usarla como país? Sí, y qué bueno que lo comentas, Jonathan, porque es algo muy importante. Lo que normalmente los países que están apegados al Fondo Monetario Internacional tratan de tener acceso a una línea de crédito flexible. No todos los países tienen acceso a esta, y esto se entiende como una especie de colchón para contingencia. México tiene actualmente una línea de crédito flexible por aproximadamente 61,000 millones de dólares, que sirve junto con las reservas internacionales como para mostrar qué tipo de colchón tiene. Esto ayuda en muchas vertientes. La primera es que si en algún momento por una contingencia mucho más importante requieres un fondeo, pues puedes tener acceso a estos recursos. Y la segunda es que tener la línea de crédito flexible y reservas internacionales en buenos niveles también sirve para la percepción de los inversionistas sobre la estabilidad macroeconómica del país, y eso ayuda a menores costos de financiamiento en México. Entonces, como para ponerlo en palabras un poco más sencillas, se entiende pues como una especie de colchón para el momento en que la requiramos. México ya ha tenido esta línea de crédito flexible por varios años, se volvió a autorizar en noviembre del 2019, fue por 2 años, y ahorita lo único que se va a llevar a cabo es la revisión, una revisión que normalmente se hace y que yo creo que a la luz de los comentarios que escuchamos del Fondo Monetario Internacional cuando hizo la consulta del artículo 4 de México, yo creo que lo va a poder renovar sin ningún problema México. Pues ahí está. Alejandro, te agradezco mucho en verdad estos minutos para Cruce Informativo, y bueno, pues estaremos atentos a lo que suceda en la Cámara de Diputados. Hoy tiene que quedar lista justamente pues todo lo que tiene que ver con esta ley de ingresos, la miscelánea fiscal y esta parte del paquete económico 2021. Pero Alejandro, te agradezco mucho estos minutos y esta clara explicación.
Al contrario, Jonathan, muchísimas gracias por la invitación. Te mando un fuerte saludo a ti y a todas las personas que escuchan tu programa. Igualmente para ti, Alejandro, a todos allá en el Grupo Financiero Banorte. Él es Alejandro Padilla, él es director ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia de Mercados de Grupo Financiero Banorte.